Entonces, mi profe, ¿usted les da acceso? Sí, yo ¿O le yo doy les acceso doy a todo el acceso? mundo, tranquilo. Ay, muy bien. Yo me encargo de esa parafernalia. Correcto. 16 de marzo. Ahí van todos. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes, sean muy bienvenidos a este espacio académico, ¿sí? Llamado Tarea 2, es una web conference acerca de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Quien les está hablando es el tutor John Ruano, perteneciente al SEAD Palmira, en compañía del compañero docente Marlon Osorio de la UDR Cali. Es 16 de marzo del 2021 comenzamos. Este tema es muy interesante. Quiero que se lleven a la mente que esta tarea bien llevada es una de las más sencillas que tiene el curso, pero si nosotros prestamos mucha atención a ciertos conceptos. Son pocos, pero definitivamente son muy importantes para la consecución del trabajo. Entonces, vamos a iniciar con lo que es un cuantificador. Entonces dice que es una expresión lógica con la que pretendemos especificar una cantidad determinada de elementos en una proposición. ¿Cómo así? Las expresiones más usuales para presentar este cuantificador son todos, alguno, ninguno, todos. Como ustedes pueden mirar, digamos, en las letras que están de color azul, esos son básicamente los 4 cuantificadores a los que nosotros vamos a hacer referencia. Solo uno, existe por lo menos uno, alguno, existe un único. Son derivados precisamente o son implicaciones o son consecuencias precisamente de la primera columna. Por ejemplo, todos los países tienen un presidente. Podemos decir pues que es cierto o que es falso. Hay algunos países que tienen monarquía, ¿cierto? Bueno, algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Correcto, sí, es cierto. Si nosotros dijéramos que todos los futbolistas colombianos están jugando en Europa, diríamos que es falso, ¿cierto? Y cambiaríamos de cuantificador. En este caso, algunos me reporta ser el cuantificador existencial en ese momento. Ningún arquero ha logrado marcar un gol y existe un único árbitro en el partido. Esos son ejemplos del uso de los cuantificadores en expresiones, ¿correcto? Bueno, vamos a detallar en este momento cada uno de los cuantificadores, cómo se escriben en notación simbólica, ¿sí? Y cómo puede ser su uso dado, digamos, el ejercicio en el problema, ¿cierto? En la rúbrica de trabajo. Entonces, cuantificador universal. El cuantificador universal, tú lo vas a escribir como una A hacia arriba, o sea, una A invertida, ¿sí? Es un para todo, en últimas, para todo X, ¿correcto? Cuantificador existencial, la misma palabra pues lo dice, es una E, ¿cierto? Sino que esta E está al revés. Entonces me indica el cuantificador. Existe uno, existe al menos uno. ¿Sí? El cuantificador existencial único, pues es el signo de existencial, ¿cierto? El cuantificador existencial, sino que con un signo de admiración. Ese significa, existe un único. ¿Sí? Por ejemplo, tú eres único en este mundo. Entonces, tú tienes el cuantificador existencial, ¿correcto? Algunos países son suramericanos, entonces se engloba a algunos países, pero no son todos, ¿sí? Y la negación del cuantificador existencial. ¿Qué hacemos en la negación? Entonces nosotros mirábamos en el trabajo número 1, que era lógica proposicional, que cuando nosotros mirábamos la negación de una proposición, simplemente le añadíamos
digamos, un guión, ¿sí? Una raya, un menos, como tú quieras entenderlo, a la proposición y te quedaba negada, ¿cierto? En este caso, tú tienes que colocarle esa raya o ese guión, ¿cierto? O esa negación precisamente al cuantificador y me quedaría la negación del cuantificador existencial, ¿sí? No existe ningún X. Y la negación de los cuantificadores. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que cuando nosotros vamos a negar un cuantificador universal, es decir, un para todo, en realidad estoy diciendo que existe, ¿sí? Un X, correcto. Y cuando estoy negando un existencial, ¿cierto? Eso se traduce a decir para todo X, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos no P de X. Vamos a ver qué significa eso más adelante. Entonces, tipos de cuantificadores. El cuantificador universal dice entonces, es la expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto relacionado cumplen con la afirmación. ¿Sí? Por decir, todos los seres humanos son hombres o mujeres, ¿cierto? Todos los seres humanos son hombres o mujeres. Ese es un cuantificador universal, ¿ya? Entonces, ejemplo, todos los perros son mascotas. También, universal afirmativo. Ningún perro vuela, universal negativo, ¿cierto? Y aquí viene lo interesante, y digamos, alguna situación se presenta también en la forma en que ustedes pueden realizar muy bien los trabajos, que es la forma de escritura, la forma de simbología. Como vemos, es un universal afirmativo. Y como es un universal afirmativo, tenemos que colocarle para todo, ¿sí? Para todo X se cumple P de X. ¿Quién es P de X en este caso? Vamos a mirar. Entonces dice, universal negativo, ninguno, ningunos, ¿cierto? Ningún X que pertenece a cumple P de X. O para todo X en A, no se cumple P de X. ¿Correcto? ¿Qué es P de X? Los perros son mascotas. ¿Qué es P de X en el caso de abajo? El perro vuela, ¿cierto? Ningún perro vuela. Bueno, hasta ahí vamos. Espero que hasta ahí haya quedado clara esta parte, ¿sí? De universal afirmativo y universal negativo. Existe una relación, por así decirlo, biunívoca entre ellos dos, ¿sí? Entonces, si yo niego el para todo, estoy colocando o estoy entendiendo que existe, ¿cierto? Y si niego el existe, pues de alguna manera voy a entender un para todo. ¿Cómo vamos a escribir simbólicamente esta parte de acá? Todos los perros son mascotas. Entonces, sabemos que es universal afirmativo. Eso ya lo sabemos, porque está el cuantificador todos. Entonces tenemos, para todo X en A, P de X. Significa que para todo X en A se cumple P de X. ¿Correcto? ¿Ustedes qué van a escribir en el trabajo? La parte de abajo, la parte que está al final, al lado de los perritos, ¿cierto? Entonces dice, para todo X que pertenece a X es mascota. Se le da el atributo precisamente de esa proposición o de esa premisa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, X es mascota. Bueno, ningún perro vuela. Entonces, sabemos que es el universal negativo. ¿Sí? Como es el universal negativo, entonces simplemente nosotros podemos colocar así, mira, para todo X que pertenece a no P de X. Es decir, para todo X que pertenece a, se cumple la negación de P de X. ¿Sí? Es decir, se cumple que vuela. Se cumple que no vuela, ¿cierto? Entonces ningún perro vuela. Bueno, ¿cómo lo escribimos? Para todo X en A, X no vuela. Así de esta manera. De esa manera ustedes lo van a realizar. De esta manera o de esta manera. ¿Sí? Como ven, es muy sencillo. Ese A, por lo general, por escritura va a ir siempre, ¿cierto? Y entonces aquí le tenemos que colocar el atributo.
X es mascota o X no huele. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Tipos de cuantificadores. Entonces, el cuantificador existencial o particular. Ya vamos a cambiar del cuantificador universal, vamos a cambiar al cuantificador existencial o particular. Entonces dice, es la expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos en X pertenecientes al conjunto relacionado que cumplen con la afirmación. ¿Cómo así? Algunos estudiantes asisten a la web conference. Existencia afirmativa o existencial afirmativo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, que son 87, ¿sí? Se les dio la invitación a muchísimos más, pero estamos los 86 en este momento, ¿sí? Entonces, ese es un existencial afirmativo. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning. Bueno, entonces muchos, ¿no es cierto? Existencial negativo, ¿sí? Pero esperemos que las cosas cambien y que ustedes, pues ustedes y muchos más estudiantes asistan a los B-Learning y a los CIPAS y a los encuentros que tenemos. ¿Existe un único rector en la universidad? Claro, es cierto, ¿sí? Es existencial único. ¿Cómo vamos a simbolizar esta parte? ¿Cómo la simbolizamos? Mira, de esta manera. ¿Ya? Si de pronto tú te perdiste la anterior parte que estábamos hablando de los cuantificadores, vamos a volver a repetir esa parte, pero más adelante, ¿sí? Lo importante es que desde este momento que tú estás ingresando o que has ingresado, pues mires bien digamos, la diapositiva para que te vayas enfocando en lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, me dice, algunos estudiantes asisten a la web conference, ¿sí? Entonces, si me dice algunos, yo no voy a colocar esa A al revés, ¿cierto? El símbolo de para todos o el símbolo de todos, ¿cierto? Tengo que colocar la E, ¿sí? Esa E al revés, que parece un 3 cuadriculado, ¿cierto? Entonces me queda, existe un X que pertenece a dos puntos P de X, ¿cierto? Ese dos puntos también significa que cumple P de X. Bueno, en ese caso, P de X viene siendo, pues, estudiantes que asisten a las web conference, ¿sí? En el primer caso, ¿sí? En el segundo caso, me dice, existe un X que pertenece a donde o que cumple no P de X. El P de X del primer caso no es el P de X del segundo caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, ¿cierto? En este caso vendría a ser, no P de X, vendría a ser estudiantes que no asisten a los B-Learning, ¿ya? Estudiantes que no asisten a los B-Learning. Y el último, que aquí, pues, por experiencia como tutor, me doy cuenta de que de pronto a veces se confía un poco el estudiante y dice, ¿existe un único rector en la UNAD? Ah, no, solamente coloco el símbolo de existe y se acabó. No, acuérdate que debe ir con ese signo de admiración. Eso significa único, único en su clase, ¿correcto? ¿Quién es único en su clase? El rector de la UNAD, ¿cierto? Él es único. Bueno, entonces ahí en ese caso tenemos esos existencial afirmativo, existencial negativo y existencial único. Esos tres atributos, digamos. Bueno. ¿Qué pasa aquí en este caso? En estos otros casos, dice, algunos estudiantes asisten a las web conferences. Mira, ¿existe algún estudiante tal que X asistió a las web conferences? Bueno, un poquito más detallado, ¿no? Que en la diapositiva anterior. Mira, ¿existe algún estudiante X tal que X asistió a las web conferences? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿A ti te interesa en últimas cómo esa parte de aquí, ¿cierto? Cómo la oración en últimas, algunos estudiantes asisten a las web conferences, les vas a pasar, ¿cierto? A términos de simbología, de esta manera. Entonces, existe un X que pertenece a, cierra paréntesis, abre un nuevo paréntesis, X asistió a las web conferencias, cierra paréntesis. Ahí está, escrito de esa manera.
Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, ¿cierto? Entonces, existencial negativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta Perdón, manera. John, me están diciendo ¿Sí? que si puedes ir un poquitico más despacio. Ah, ya, correcto, correcto. Sí, no hay ningún problema. Hasta ahí, entonces, ¿cierto? Volvamos a repetir esta parte. Algunos estudiantes asisten a las web conferences. Sabemos que como me dice algunos chicos, entonces es existencial afirmativo. Si me dijera algunos estudiantes no asisten a las web conferences, entonces fuera un existencial, pero negativo, ¿correcto? Bueno, ¿cómo vamos a escribir esto en el trabajo? ¿Cómo lo vamos a escribir? Así, mira. Primero, vamos a identificar el cuantificador. El cuantificador, como me dice algunos, entonces escribo la E al revés, que es el símbolo de existencial. X, ¿cierto? X en últimas viene a ser estudiante. Entonces le coloco el simbolito de existe, el X, y pertenece a tal que P de X. O tal que cumple P de X. ¿Qué es P de X? Que asiste a las web conferencias. El P de X va a variar de caso en caso, ¿correcto? Entonces me dice, existe algún estudiante X que asistió a las web conferencias. ¿Cómo le escribo en últimas? Existe X que pertenece a, pero ustedes no van a escribir P de X, ¿cierto? Ustedes van a escribir X asistió a las web conferencias, porque vuelvo y les repito, P de X varía ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al ejemplo o de acuerdo al ejercicio, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos entendidos? Claro, uno o más elementos, ¿no? Que pertenecen al conjunto, ¿sí? Pero no su totalidad. Bueno, a partir de ahí vamos a mirar el otro ejemplo que estábamos contemplando en la diapositiva anterior. Dice, algunas estudiantes no asisten a los B-Learning. Bueno, ¿qué sucede ahí? Igual que en el primero, ¿cierto? Me dice algunas. Sabemos que es un existencial. Hasta el momento, si nosotros leyéramos solo algunas, sería existencial afirmativo. Pero como me dice chicos, algunas estudiantes no asisten a los B-Learning. Entonces es un existencial negativo, ¿correcto? Tú tienes que leer toda la frase, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Inicialmente lo vamos a escribir así, igual que el otro. Existe un X que pertenece a donde se cumple no P de X. ¿Por qué no P de X? Porque dice no asiste a los B-Learning, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a escribir para el trabajo? Para el trabajo, la simbología viene a ser la siguiente, la que está acá abajo, ¿sí? Te dice un existencial, un X, que ese X en realidad me denota estudiante, ¿ya? ¿Listo? En este caso, estudiante, que pertenece a. Bueno, ese A como que siempre va a ir, ¿cierto? Que pertenece a un conjunto, te está diciendo en últimas. Tal que, o que pertenece a un no P de X. Entonces, que pertenece a los que no asistieron a los B-Learning, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces, las primeras formas, ¿cierto? Existe un X que pertenece a dos puntos P de X, simplemente te está indicando cómo vas a hacer la parte última, es decir, la parte que está de café, ¿sí? De igual manera, acá, tienes que identificar si P de X es afirmativo o si P de X es negativo. ¿De acuerdo a qué? Con la lectura, ¿sí? Entonces tú dices, ¿es existencial afirmativo o es existencial negativo? Bueno, hasta ahí vamos con la parte del existencial. Sé que al principio puede ser un poquito engorroso la parte de la simbología, pero vamos
cogiéndole el tiro a digamos, en cuanto a más ejemplos hagamos, ¿cierto? En cuanto a la práctica. Aquí vamos a hacer muchos ejemplos, la verdad, o tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? Mira lo que me dice aquí. Este es un caso típico o la estructura del ejercicio número 1. Entonces, ahí te dice simplemente que tú debes colocar un cuantificador, ¿cierto? En la primera parte. Y en la segunda, otro cuantificador. Mi pregunta es para todos ustedes en este momento, ¿sí? Porque ustedes también son participantes de esta web. ¿Qué cuantificadores en su orden, ¿sí? Estarán ahí? ¿O con qué cuantificadores ustedes rellenarán esa parte de ahí? Recuerden que los cuantificadores son eh, todos, algunos, no todos, ¿sí? Ninguno. Claudia Ortiz levantó la mano, me dice. Si tienes tú de pronto alguna inquietud, el docente Marlon Osorio también está respondiendo por el chat, ¿sí? Eso. Clara Ortiz, ¿le podemos dar el audio, profe Marlon, a la estudiante Clara Ortiz? Bueno. Algunas y ningunas, me dice Miriam. Pedro Edison Villalba me dice algunas y ninguna, ¿sí? Bueno, muy bien. Dice, algunas frutas no son ácidas. Ninguna fruta es perjudicial para la salud. Correcto. Vamos a ver si es cierto, porque otros me están dando otras posibilidades. Algunas frutas no son ácidas, muy bien. Y ninguna fruta es perjudicial para la salud, siempre y cuando no se consuma en exceso, ¿no? Profe, o Bueno. sea que sería existencial afirmativo. Exacto, la primera es un existencial, bueno, ese sería un existencial negativo, ¿no es cierto? Algunas frutas no son ácidas, ¿sí? Y ninguna fruta es perjudicial para la salud. Ahorita te desarrollo digamos, resuelvo tu inquietud, ¿sí? Mírala acá. Existen algunas frutas tal que no es ácido, ¿cierto? Entonces, existe un X que pertenece a donde o tal que X no es ácido. Y no existe una fruta tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, no existe un X que pertenece a, abro paréntesis, X perjudicial para la salud. Recuerden que estos paréntesis donde dice X no es ácida y X es perjudicial para la salud, viene a ser nuestro P de X, nuestro P de X, ¿correcto? Y recuerden que el P de X cambia de acuerdo a la frase, es decir, de acuerdo a la oración, qué pena, ¿sí? Tipo de cuantificador, entonces, el primero, ¿cierto? Un cuantificador existencial negativo o particular negativo. Y el segundo, un cuantificador universal negativo, ¿sí? Porque estoy diciendo que ninguna fruta es perjudicial para la salud. Bueno. Hasta ahí, como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Lo único que ustedes deben tener cuidado es en la forma de escritura, ¿cierto? En la manera como tú escribes. Siempre ese A, vuelvo y repito, va a estar presente, ¿sí? Y siempre tú tienes que colocarle el atributo o, por así decirlo, el conjunto al que pertenece, y eso entre paréntesis, que va a ser nuestro P de X, ¿correcto? Bueno, hasta ahí. Hasta ahí ese ejemplo. Vamos a ver otro. Bueno, Carla me levanta la mano. Profe, en este caso la simbología, muy perdón, lo cambiaste. El símbolo E no sería incorrecto, sería A. Bueno, la A volteadita. Eso, bueno, ahí tenemos una buena pregunta, ¿sí? Recuerden, ¿no es cierto?
nosotros podemos escribir, ¿sí? La negación del para todo es un existe y la negación del existe es un para todo. Eso tú debes tenerlo bien presente. Hay varias formas de poder escribir, ¿sí? Yo puedo negar un cuantificador, ¿sí? También está escrito, correctamente escrito de esa manera. Bueno, vamos a ver algo que se llama proposiciones categóricas. ¿Qué me dice? Dice que son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Así como está la definición, parece complejo, ¿cierto? Vamos a ver cómo es su desarrollo. Mira, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces me dice ejemplo 1, proposiciones categóricas. Todos los matemáticos saben multiplicar. Y la proposición Q, algunos matemáticos no saben multiplicar. Otro ejemplo, me dice, proposiciones categóricas. T, me dice, todos los estudiantes del 1601, es decir, ustedes, son aplicados y responsables. ¿Sí? Y la U, algunos estudiantes del 1601 son aplicados y responsables. ¿Cierto? Entonces, miren que son afirmaciones acerca de categorías o clases. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí, digamos que tenemos algunos ejemplos de qué es una proposición categórica. ¿Cómo voy a manejar eso? ¿Qué puedo hacer con ello? Esa sería la pregunta, ¿cierto? Y eso lo respondo seguidamente. Existen 4 clases de proposiciones categóricas. Una usando un sujeto y otra un predicado como símbolos. ¿Se acuerdan que acá dijimos de 2 clases? ¿Sí? Entonces, 2 clases viene a ser sujeto y predicado. ¿Ya? Entonces, esto sí que es muy importante, la verdad, para realizar el ejercicio que tiene que ver también con el cuadro acerca de las relaciones de los cuantificadores, de existencial afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, ¿sí? Bueno, todo ese es P, universal afirmativa. Mira que acá está el cuantificador universal. Universal negativa, ningún S es P, ninguna fruta es ácida, ¿ya? Particular afirmativa, algún S es P. Algunos presidentes son mayores de 65 años. Entonces es particular afirmativa, algún S es P. ¿Sí? ¿Qué es sujeto? Entonces, si yo digo presidentes es mayor de 65 años. El sujeto sería presidentes. El predicado mayor de 65 años. ¿Correcto? Recuerden que el predicado, por así, digámoslo así como una clase de español, ¿sí? El predicado es lo que se dice del sujeto. Sí, es una cualidad que se le atribuye al sujeto. ¿Correcto? Y la particular negativa. Entonces tú dices, algún S no es P. Definitivamente, algún S no es P. ¿Sí? Entonces digamos, algunos presidentes no son norteamericanos, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo con esta parte. Esta parte es súper, súper importante, ¿sí? Así como está catalogada. Se ve o se evidencia la relación que tiene con lo anterior, ¿no es cierto? Precisamente con la escritura de los cuantificadores. Bueno, vamos a mirar, entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Definición de la estructura de proposición categórica. Entonces, proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término predicado. Esas son como digamos, la estructura que tiene una proposición. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿En qué parte vemos esto? ¿Sí? Lo paso rápido esta parte porque es información únicamente. Ya vamos a aplicar esa información más adelante en ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Me dice,
Una proposición categórica. Todas las aves son animales. Esa es la primera, la P, ¿cierto? Y la Q, algunas aves no son animales. Pues nosotros sabemos que la P es verdadera y nosotros sabemos que la Q sería falsa. Pero bueno, no estamos aquí para debatir si es verdadero o falso, sino la estructura, ¿cierto? Bueno, entonces me quedaría de esta manera. La proposición, obviamente, va a ser el nombre, ¿sí? P, la P minúscula, ¿correcto? Que es muy diferente a la P de X, que era un atributo del cuantificador, ¿no es cierto? Si se acuerdan anteriormente, ¿no? Ese es diferente, nada que ver. Cuantificador, todas, ¿cierto? Término sujeto, aves, ¿cierto? Las aves. Las aves, yo estoy hablando acerca de las aves. Entonces el sujeto son las aves. La dualidad o cópula es lo que une precisamente al sujeto con el predicado. Es mi puente de la idea de sujeto y la idea de predicado entre aves y animales. Entonces aves son animales. Entonces, y predicado, término predicado, animales. ¿Correcto? Nótese, nótese que acá el predicado es un atributo que se le da al sujeto. ¿Sí? Profe, ¿puede ser un verbo? Tal vez, ¿cierto? Tal vez, ¿correcto? Depende de la estructura. Bueno, y la Q. Entonces, la proposición es Q, ¿cierto? El cuantificador, pues es bien evidente, ¿cierto? Algunos. Es existencial, negativo, ¿sí? El primero, todas las aves son animales, es un cuantificador universal, afirmativo. ¿Por qué? Porque me dice todas cumplen, te está diciendo a ti. Todas las aves cumplen con que son animales, punto. Entonces eso es cuantificador existencial, cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Y abajo me dice, algunas aves no son animales. Entonces, cuantificador existencial negativo, ¿ya? Entonces me dice, término sujeto aves, dualidad o cópula no son, aquí en este caso no es que sean, sino que no sean, ¿cierto? Y el término predicado, pues es animales, al igual que la otra. Bueno, ¿será que tienen alguna relación P y Q? Y si la tienen, ¿qué tipo de relación será? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Hasta ahí. Chicos, quiero que me digan, que me escriban ahí en el chat. ¿Se entiende esta parte de aquí? Bueno, muy bien, muy bien. Veo que sí se entiende. Mucho ojo con la parte de predicado, ¿no? Y de sujeto. Recuerden siempre, predicado es lo que se dice del sujeto. Sujeto, pues, es las aves, son los presidentes, son por así decirlo, valga la redundancia, el sujeto en cuestión. El cuantificador es lo que va de primero, lo que yo digo todas, lo que yo digo algunas, ninguna, al menos una, ¿sí? Bueno, etcétera. Hay varios sinónimos, ¿no? La dualidad o cúpula, perdón, la cúpula es lo que une, el puente, ¿cierto? Entre sujeto y predicado. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa con ellas? Toda proposición categórica entonces es un enunciado acerca de miembros de dos clases y la relación entre ellos. Asimismo nos referimos con la letra S y P. S es sujeto y P es predicado, ¿correcto? Bueno, aquí vamos con un poquito como de información. Yo sé que a ustedes les encanta es ver ejercicios, pero es necesario ver la información. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Claro. Mira que cuando decíamos las aves vuelan, nosotros estábamos diciendo precisamente que le dábamos el atributo de verdadero, ¿sí? Y algunas aves no son animales, pues obviamente podíamos debatir si era verdadero o falso. Podíamos darle un valor de verdad o asignarles ese valor de verdad. Y cuando hablamos de categóricas, ¿cierto? Es porque se le agregan o se le asigna una cualidad o cantidad.
Ah, bueno. Entonces, esto nos va a ayudar precisamente a esto. En un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado. El sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. El predicado es aquello de lo cual de que se habla o se dice del sujeto. Bueno, aquí viene otro ejemplo, ¿sí? Ningún soltero es casado y algunas motos Honda son fabricadas en Japón. No son fabricadas en Japón, qué pena. ¿Ya? Míralo. Tú hasta el momento estás en capacidad de qué? Hasta el momento puedes pasar, ningún soltero es casado, eso lo puedes pasar en términos de simbología, ¿cierto? Simplemente pasando digamos, el cuantificador ninguno a su símbolo, soltero, X, ¿cierto? Porque X es soltero, ¿cierto? Y es casado, simplemente P de X. Bueno, algunas motos Honda no son fabricadas en Japón, de igual manera, sino que aquí estamos mirando la estructura de predicado y de sujeto. También, mira cómo se relaciona lo primero que hablamos en la web conference con esto. Vamos a ver proposiciones, las proposiciones categóricas también, ¿sí? Tienen esta estructura, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero de todas maneras, pues esto es como un volver a repetir para que ustedes tengan esa cimentación de qué es lo que sucede ahí. Cuantificador, sujeto, verbo, cópula, predicado, eso es una proposición. ¿A la proposición la podemos llevar a simbología? Sí. ¿A la proposición le podemos asignar un valor de verdad? Sí. ¿Correcto? Bueno, esto ya lo habíamos hablado acerca de lo que es un cuantificador, el sujeto, cópula, predicado. Recuerden que hay 4 cuantificadores. En sí hay 4, ¿sí? Cuantificador existencial, cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo y cuantificador existencial negativo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos hablado en último, lo que está aquí. Todos los hombres son mamíferos. Todos, cuantificador. Sujeto, los hombres. Verbo cópula, lo que une, son. Predicado, mamíferos. Algunos casados son felices. Deberíamos decir todos los casados, ¿no? Son felices. ¿Sí? Pero, pues bueno, aquí el ejemplo dice muchas cosas, ¿no? Algunos casados son felices. Bueno, muy bien. Cuantificador, algunos. Sujeto, casados. Verbo cópula, son. Y predicado, felices. Algunos dirán, ¿y los otros? ¿Será que no son felices? Bueno, siguiente. Dice, se percibe que los tipos de enunciado, sujeto, predicado, son los que encontramos en forma lógica, o que también son conocidos en la lógica aristotélica, tradicional o silogismo categórico. Recuerden que esto es de hace muchísimos centenares digamos, de años, ¿sí? Milenios inclusive. Nos referimos con esto a la lógica aristotélica, precisamente. Recuerdan que yo les dije, ¿y qué relación tendrá la proposición P con la proposición Q? Ahora vamos a ver qué relación pueden tener, siendo de la misma naturaleza. Aquí son dos de diferente naturaleza, son dos ejemplos, digamos, que nada que ver. Pero sí, cuando nosotros hablamos de las aves, que eran animales, y de que algunas aves no son animales, esas dos tienen relación. Bueno, aquí vamos a ver otros ejemplos. Dice, los seres vivos existen, se puede expresar como todo ser vivo existente. Aquí sí quiero que le coloquen bastante cuidado, chicos. Aquí sí quiero que le coloquen mucho, mucho, mucho cuidado. A veces no se coloca el cuantificador. Nosotros en nuestro idioma a veces obviamos el cuantificador. Decimos simplemente, los seres vivos existen. Se entiende, se sobreentiende que todo ser vivo existe, ¿cierto? ¿Listo? Entonces el cuantificador,
cuando ustedes lean, los seres vivos existen, digamos, no se vayan a, digamos, a confundir y vayan a decir, bueno, ¿y dónde está el cuantificador? Es que tiene que estar el cuantificador. No, usted tiene que leerlo literal y comprender la expresión, la proposición. Si me dice los seres vivos existen es porque son todos. Y si son todos es porque es universal afirmativo, ¿cierto? Entonces dice, los seres vivos existen. Punto. Esa es la forma implícita. Por ejemplo, cuando decimos nosotros, los planetas son rocosos. Entonces también, eso es implícito. Y esta es la forma explícita, todo ser vivo es existente, a decir, todo planeta es rocoso, ¿ya? Son dos formas de expresar. Mire el otro ejemplo, dice, Juan al menos estudia física. También se podría expresar como, al menos Juan es estudiante de física. ¿Sí se dan cuenta? O sea, digamos que el cuantificador puede estar por ahí y tú tienes que leerlo muy bien para identificarlo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, la verdad. Porque puede ser que no esté, pero tú leyendo puedes determinarlo. Bueno. Las enzimas convirtieron la leche en queso. Entonces son todas las enzimas las cuales convirtieron la leche en queso. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto. ¿Cierto? Vamos a ver que también se clasifican según cualidad y cantidad. Entonces, también tenemos esto. Es otra mirada de ver las proposiciones afirmativas, ¿no? Cuando el predicado es compatible con el sujeto. Ah, bueno. Negativas. Cuando el predicado no es compatible con el sujeto. De verlas. Vamos a ver. Dice, singulares o particulares, cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase del sujeto. Y universales, cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. Ya. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver ejemplos. Así entendemos, ¿cierto? Dice, S es P. Quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado. O sea, que todo S es P, ¿cierto? Es afirmativa. S no es P. Quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado. O sea, que es negativo, ¿cierto? ¿Ya? Esto de aquí, sí quiero que lo analicemos. Este ejercicio de aquí, desde aquí ya comienza como quien dice la práctica, ¿sí? Aquí, chicos, quiero que analicen bien esto, ¿sí? Mira lo que dice. Dice forma típica, universal, particular. Se divide en dos, nada más. Y a su vez se subdivide en afirmativa negativa y en afirmativa negativa. ¿Cómo vamos a catalogar la universal afirmativa? Siempre con A. O sea que cuando tú mires una letra mayúscula A, entonces tú sabes que es particular afirmativa. ¿Cuál es el esquema? Todo S es P. O sea que todo el sujeto, digamos, todo el sujeto tiene relación directa con el predicado. ¿Sí? No hay contrariedad. Universal negativa, la E, lo contrario, ¿cierto? Ningún S es P. Es decir, ningún planeta es estrella. O sea, ningún planeta pertenece al conjunto de las estrellas. Ningún omnívoro, a ver, ¿qué podemos decir? Ningún omnívoro tiene 5 patas, ¿sí? Por así decirlo, ¿cierto? Particular afirmativa, la I, ¿cierto? Algún S es P. Y la particular negativa, O, algún S no es P. Entonces, estos 4 van a tener una relación bien interesante entre ellos. Bueno, y aquí hay unos ejemplos. Para los chicos que están siguiendo ingeniería de sistemas, por ejemplo, excelente. Este ejemplo es de ellos. Dice, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Ah, mira,
Entonces no falta ningún lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación necesariamente tendrá el atributo de ser lenguaje informático. Entonces eso es universal afirmativo. Luego te dice, ninguna licencia de software privado es una licencia de software libre. Claro, pues es lógico, ¿no es cierto? Ningún SSP, ningún software privado, pues va a quererse descargar así como un software libre, ¿cierto? Correcto. Particular afirmativa, algún SSP, es decir, alguno puede cumplir, puede que sea, tal vez, ¿cierto? Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Ah, bueno, quiere decir que algunos programas son programas libres, ¿cierto? Se los puede descargar, se puede hacer buen uso de ellos y todo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y en últimas, ¿cierto? Dice negativa, algún S no es P. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres, ¿ya? Bueno, también. Lo importante de acá es que quiero que analicen esta parte. Que cuando yo digo afirmativa, todo eso es P. Cuando es negativa, ningún S es P y lo catalogamos con E. Cuando es afirmativa, algún S es P y lo catalogamos con E. Y cuando es negativa, algún S es P, pues simplemente lo catalogamos con O. Y bueno, ¿y esas letras para qué? Son vértices en últimas, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto ya lo habíamos, digamos, hablado, ¿sí? Aquí viene lo interesante. Cuadro de la oposición. ¿Qué significa? El ejemplo, hay 4 partecitas, ¿cierto? A, E, I, O. Esas 4 partecitas son 4 vértices de un cuadrado o de un rectángulo, por así decirlo, que me establece relaciones entre las proposiciones. ¿Ya? Vamos a comenzar con la proposición, todos los políticos son democráticos. Entonces, si yo digo todos, nosotros sabemos que en realidad, en la realidad, pues no son todos, ¿no? Pero suponiendo para el caso, todos los políticos son democráticos. Entonces, eso es A, es universal, afirmativo. Es decir, todo S es P, ¿cierto? Al contrario, en el RIN, así al contrario, ningún político es democrático. O sea que son tiránicos en últimas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar en la oposición. Es decir, que va a estar en E. Porque es universal, sí, pero es negativo. Bueno, ¿y qué relación tienen? Contrarios, son contrarios, ellos dos son contrarios. Luego, me dice, algunos políticos son democráticos, o sea que unos sí y otros no, pero nos vamos con los que sí, ¿cierto? Entonces, ¿tienen alguna relación con el A? Sí, en el sentido de que este I que está acá, que son algunos políticos, son un subconjunto de todos esos políticos democráticos. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo eso, eso se llama subalternos. Como quien dice, subalternos es subyugado, subconjunto, ¿sí? Por así decirlo, para que tú me entiendas. ¿Ya? Bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros decimos algunos políticos no son democráticos? Entonces nos vamos a colocar acá, en este extremo, en el O, que es un existencial negativo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que nosotros tenemos unas relaciones. Por ejemplo, si nosotros relacionamos el A con el O, ¿sí? Todos los políticos son democráticos, decimos en el A. Y el O, algunos políticos no son democráticos. Entonces eso entra en choque, ¿cierto? Eso entra en choque. ¿Cómo entra en choque? Eso se dice contradictorios. Eso es contradictorio. Porque usted me está hablando en generalidad de una cosa, pero me está saliendo con otra, ¿cierto? Por ejemplo, yo le estoy diciendo, el salario mínimo para todos los colombianos será de 1,5 millones, por decir algo, ¿ya? Y de ahí salgo diciendo, para algunos colombianos no ganarán 1,5 millones, sino ganarán 849,000 pesos. Eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque ya se fijó entonces un salario mínimo, ¿cierto? Bueno, de igual manera acá. Entonces, digamos, algunos políticos son democráticos en el I, ¿cierto?
Y acá está el E, ningún político es democrático. También son contradictorios, porque si yo estoy diciendo ningún político es democrático, estoy diciendo todos son tiránicos, todos están en la E, por así decirlo, ¿sí? Y de repente salgo diciendo, algunos sí son. Entonces eso es una contradicción, ¿correcto? Bueno, y ustedes me dirán, ¿y qué relación tiene el E con el O? Vamos a ver. Dice, ningún político es democrático y algunos políticos no son democráticos. Tú te das cuenta que el O, haz de cuenta que es como un subconjunto del E, que el E es como el universal pero negativo, y acá es el particular pero negativo. Entonces son subalternos, ¿ya? El O es subalterno del E, en últimas. Bueno, ahí en ese caso entonces, chicos. Contradictorio surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren en cantidad y la cualidad. Ya, lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero un poquito más, digamos, la definición un poquito más elegante. Entonces, contradictorio surge cuando en dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto y el mismo predicado. Difieren la cantidad y la cualidad. Contrarios. Surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difiere la cualidad. Claro, puede ser universal afirmativo con universal negativo. Entonces, contrario, es contrario. Subcontrarios. Surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, y la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad, afirmativo y negativo. Y esa es la parte de acá abajo, mira, subcontrarios, la I con la O, se me olvidó de explicar. Bueno, hasta ahí cómo vamos, chicos, con la cuestión del cuadro. ¿Va entendido esa parte o más o menos? Clara Ortiz, dime. Subalternos, bueno. Sí, señor. Mi pregunta es, o sea, en sí, la estructura del cuadro de la posición va a ser siempre esta, o sea, no cambia, no va a No va a cambiar. Por cambiar, ejemplo, digamos, o sea, siempre se mantiene, siempre se va a siempre mantener se va a así ese mantener, modelo. Ah, ya, siempre se va a esa era mi mantener haciendo pregunta. ese modelo. ¿Por Ah, ok. qué? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque tú vas a tener dos Sí. proposiciones que se van a Ujú. relacionar la una con la otra. Y entonces tú las vas a Sí. clasificar. Tú vas a decir, bueno, de acuerdo al esquema A, E, I, O, ¿no? Ujú. Tú vas a clasificar, bueno, la una es E, ¿cierto? Por las características que tiene. Y la otra es I. Entonces, ¿qué relación hay entre I? Entre E e I, contradictorios. Entonces tú vas a colocar, las Contradictorio. conclusiones son contradictorios, ¿cierto? Puede darse Ujú. el caso de que no, de que sea A e I, ¿cierto? Sí. Estoy diciendo A Ujú. e I, ¿no es cierto? Entonces estas Sí. dos. Entonces, pues da el caso de que son subalternos. Bueno, como tú Ah, puedes ya. ver, esto Sí, va a ser señor. estático, o sea, el cuadrado es estático, ¿sí? Lo que va a Sí. variar son los ejercicios, en últimas. Ujú. Ah, bueno, gracias. Mira este ejercicio de interesante, mira. Bueno, ahí aparece el cuadro, ¿sí? Que eso en parte pues ya resuelve tu duda, ¿cierto? Siempre va a aparecer ese cuadro. Tú lo vas a tener, lo puede copiar o lo puede tener en alguna parte. Entonces, para fijarse, ¿cierto? Universal afirmativa, todo es SP. Particular afirmativa, algún es SP. Particular negativa, algún es no es P. Y universal negativa, algún es SP. Si ustedes se dieron cuenta en el orden, estaba en desorden, ¿sí? Bueno. Establecer la estructura. Vamos al ejemplo, vamos al grano, como quien dice. Todos los automóviles son consumidores de gasolina y ningún automóvil es consumidor de gasolina. El primero, clarísimo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es P? ¿Cuantificador qué?
Eso. Es universal y es afirmativo. O sea que es A, ¿cierto? Y luego, el Q. Ningún automóvil es consumidor de gasolina. Es universal y es negativo. Vamos a ver. Míralo acá. Entonces, tú vas a destacar la estructura, ¿cierto? Vas a decir el cuantificador, el término sujeto, la dualidad o cópula y el término predicado. Correcto. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio que a ti te pide, allá en la guía de trabajo. Luego tú te vas a dar cuenta, de acuerdo al cuantificador, ¿sí? Y si es universal, negativo, o existencial afirmativo, o existencial negativo, lo que sea, cualquiera de esos cuatro, ¿cierto? Entonces vamos a clasificar P y Q de acuerdo a esos cuatro. Mira que todo es P y ningún es P, ¿cierto? Bueno, ahí está. Entonces son contrarias, son contrarias. Claro, estoy hablando de la misma, digamos que es el mismo cuantificador negado, ¿sí? Y estamos hablando del mismo sujeto y del predicado. Entonces, vamos a hablar de que son contrarias. Bueno, siguiente. Todos los automóviles son eléctricos y algunos automóviles son eléctricos. Mira que la Q es como que una partecita de P, ¿cierto? ¿Quién me dice qué relación tiene? Bueno, ¿qué letra se le asigna primero? ¿En qué vértices están del cuadrado? P y Q. ¿Y qué relación tienen? Eso, muy bien, Juan David Pardo. Son subalternas. Ajá. Y Arnold me dice, es universal y existencial. Ambas son afirmativas. El universal, afirmativo, y el existencial, afirmativo, ¿cierto? Es decir, estoy hablando de que todo S es P en la primera. Y estoy hablando de que en la segunda es algún S es P. ¿Sí? Ah, bueno. Y entonces, de acuerdo a ello, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, ¿no es cierto? Tú vas a identificar, ¿no es cierto?, cuál es el cuantificador, el sujeto, la cualidad y el predicado. Y tú dices, universal afirmativo, todo eso es P para la primera. Y para la segunda, particular afirmativa. ¿Qué relación tienen? Subalternas. Subalternas. ¿Correcto? O sea, que la I es como una partecita de la, ¿ya? Es un subconjunto, por así decirlo. Tiene esa afirmativa, tienen los mismos atributos, sino que allá arriba dice todos y abajo dice algunos, ¿ya? Siguiente. Bueno, esperemos que esta parte sí está clara, ¿no? ¿Está clara esta parte, chicos? Se me olvidaba preguntarles esto. Eso, entonces ese ejercicio que va a aparecer en la guía acerca de esto, ustedes lo van a resolver, pues, mejor dicho, con los ojos cerrados, por así decirlo. O sea, va a ser muy sencillo para ustedes, ¿no? El ejemplo 3 dice, algunos de los ríos no son navegables, ¿cierto? Porque hay ríos de baja densidad, ¿no? En agua, ¿no? Hay otros ríos que son muy violentos para navegar. Bueno, no se pueden navegar, ¿cierto? Algunos ríos no son navegables y algunos ríos son navegables. Algunos, sino que algunos no y algunos sí. ¿Qué relación tienen? ¿En qué parte tú los ubicas? ¿En qué parte ubicas P, por ejemplo? Sabiendo que algún S es P. ¿Y en qué parte ubicas Q? Perdón, P. El P, qué pena, no es algún S es P, sino algún S no es P. ¿Sí? Este es el primero. Y el segundo, algún S es P. Eso, subcontrario. Muy bien. Están volando. Me queda entonces la estructura, ¿cierto? Algunos ríos no son navegables, ¿sí?
Algunos ríos son navegables. Tú sabes que el primero es cuantificador existencial, el otro también. Pero ¿qué sucede? El primero es algún S no es P, lo que les decía. El segundo, algún S es P. ¿Y qué pasa con ellos? Son subcontrarios. O sea que a las personas, yo miré uno, pero estaban escribiendo más. A las personas que pensaron y que lo escribieron, que eran subcontrarias, está muy bien. Bueno, son subcontrarias. Listo. Entonces, ya con ello ya estamos identificando pues qué relaciones tienen cada una de las proposiciones, ¿no? Nótese que aquí no estamos diciendo si es verdadero o falso, ¿sí? Que eso era correspondiente a la tarea 1. Nótese que aquí no estamos pasando esto a simbología, que era la primera parte de la web conference, ¿no? Nótese que acá ya estamos relacionando dos proposiciones. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a las relaciones A, E y O. Ejemplo 4. Todos los bancos son poseedores de riqueza y algunos bancos no son poseedores de riqueza. Entonces, la estructura viene siendo esta: universal afirmativa y universal negativa. ¿Qué sucede con ello? ¿Qué creen ustedes? ¿Son subcontrarias, contradictorias, subalternas? ¿Qué creen ustedes? Me responden ahí en el chat. Bueno, me dice que son contradictorias, me dicen por ahí. Si esto fuera una democracia, dijéramos que es contradictoria, ¿cierto? Vamos a ver si es contradictoria o no lo es. De todas maneras, tenemos A y O, ¿sí? Y ustedes saben que el A y el O se ubican en vértices diagonales, ¿cierto? En diagonal. Mírala, una diagonal. Y aquí está A y O. O sea que son contradictorias. Muy bien, correcto. O sea, este tema ya lo tienen entendido. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes de este ejercicio? Algunos animales son carnívoros y todos los animales son carnívoros. Eso, muy bien. A y O, contradictorias. Universal afirmativa, particular negativa. Y es el cuadro de posición. Bueno, vamos a ver algo ya para terminar, porque estamos como con los momentos justos, ya acerca de el tipo de razonamientos que hay desde la lógica aristotélica, ¿no? Estamos hablando desde esa lógica, que todo es o verdadero o falso, que todo es, digamos, las proposiciones universales afirmativa, existencial afirmativa, universal negativa y existencial negativa. Desde esos conceptos vamos a ver, ¿sí?, el razonamiento. Primero vamos a decir qué es un razonamiento, ¿cierto? Entonces mira lo que dice. Es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una conclusión, que se realiza para obtener una demostración. Ese pedacito, proceso que se realiza para obtener una demostración, eso es como más enfatizado a matemáticas, ¿ya? Pero de todas maneras son la estructura que te permite enlazar ideas para llegar a una conclusión. Ese es un razonamiento. Todos razonamos, todos, ¿correcto? Pero hay diferentes tipos de razonamientos. Nosotros vamos a ver dos. ¿Qué es una demostración? Una demostración es el encadenamiento de proposiciones que permiten obtener otra proposición llamada conclusión. Es lo que ustedes hacían en la primera tarea, ¿ya? Aplique la ley de inferencia tal, aplique la ley de inferencia tal, aplique como 4 o 5 leyes y llega a una conclusión. Eso es una demostración.
¿sí? Cuando tú haces una demostración, en últimas encadenas proposiciones. Cuando haces eso, das órdenes a las ideas. Da orden a las ideas. ¿Listo? A partir de ciertas proposiciones iniciales supuestas como verdaderas, que reciben el nombre de premisas. Recuerden ustedes que cuando en la tarea número 1, cuando nosotros hacíamos la parte de demostración, había un puntico o un subpunto que le decía, mire, tiene que hacer la tabla de verdad del ejercicio número 4, ¿cierto? Y entonces le daba ¿qué? A todos les dio una tautología. ¿Por qué les daba una tautología? Porque eso es lo único que se permite demostrar, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, una expresión que no sea tautológica no la puedo demostrar, porque en algunos casos es verdadera y en otros va a ser falsa. Bueno, listo. Eso como para concatenar lo que vimos antes con lo de ahora. De aquí que existen dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. El deductivo, bien fácil, y yo quiero que se lleven esto de esta web conference. Esto es, digamos, como el eje central del último punto que ustedes deben hacer, ¿sí? El deductivo parte de lo general y llega a lo particular. Por decir algo, se establece una ley, ¿cierto? Se establece una ley física. ¿Y qué es lo particular? Que esa ley física se aplica a cada caso. Por decir algo, la ley de la gravedad. Y entonces tú coges y dices, hago caer un lapicero y cae con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo. Hago caer un balón y el balón cae con 9,8 metros sobre segundo. O sea, eso es deductivo, ¿sí? Porque ya está la ley. La ley ya te dice qué es lo que tienes que hacer, en últimas. ¿Y qué es inductivo? ¿Sí? Inductivo parte de lo particular y llega a lo general, ¿sí? Entonces empieza de lo particular caso a caso. Es como con un detective, ¿cierto? Tú coges un caso, analizas, coges otro caso, analizas, y de ahí a partir de muchos casos puedes establecer una hipótesis. Entonces, bueno. Determinar si el razonamiento es inductivo o deductivo. Vamos al grano, ¿cierto? Dice, los ciclistas tienen buen estado físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen estado físico. Segundo, Juan compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. Mira que hay dos cosas acá diferentes, ¿no es cierto? Aquí partes tú desde una afirmación. O sea, tú dices, todos los ciclistas. Aquí no dice, bueno, todos los ciclistas tienen buen estado físico, pero se sobreentiende, ¿no? ¿Se acuerdan de los cuantificadores implícitos? Dice, los ciclistas tienen buen estado físico. Entonces, eso se traduce a decir, todos los ciclistas tienen buen estado físico. ¿Y eso qué significa? Significa que eso es una ley, una generalidad. ¿Quién es Nairo Quintana? Nairo Quintana es una particularidad, por lo tanto es deductivo, porque parte de lo general a lo particular, ¿ya? Y Juan compró ese carro y le salió muy bueno. Andrea compró el carro y le salió muy bueno. Mira que tú con dos casos ya parece que estableces una ley, que todos los Renault son muy buenos, porque a tu hermano y a tu prima le salieron muy buenos. Entonces eso se llama inductivo, ¿cierto? Ese razonamiento es inductivo. Hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos entendidos? El tipo de razonamiento. Michael Huertas, la asistencia se da para eventos como los CIPAS y eventos como los BILERN, ¿sí? Esta es una web conference, por lo tanto no tiene asistencia. Bueno, muy bien, vuelvo a repetir, no hay problema. ¿Qué pasa? El razonamiento, chicos, hay dos tipos de razonamiento, que es el inductivo y el deductivo. Míralo ahí. Deductivo, parte de lo más grande a lo más chico. Parte de la ley general, de algo que tú estableces como general, a particularidades, a casos, ¿ya?
por decir algo. Mm, a ver, se me viene a la mente esto. Todos los países del mundo tienen ciudades capitales. Y de ahí tú dices, Colombia tiene la ciudad capital que es Bogotá. Brasil tiene la ciudad capital que es Brasilia. Argentina tiene la ciudad capital que es Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo ahí? Es un razonamiento deductivo, porque tú tomas la parte general, ¿cierto? Y vas a tres casos particulares. O sea, de lo general a lo particular es deductivo. Y inductivo e inductivo. Haga de cuenta cuando hay un detective. Entonces, el detective dice, eh, una señora murió en una esquina, otra señora murió en una esquina y otra señora murió en una esquina. Por lo tanto, diré que cualquier señora va a morir en una esquina, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, él establece una hipótesis, ¿ya? Eso sucede en los ejemplos. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver algo que sea inductivo y algo que sea deductivo. Mira, Luis fue de visita donde su hermana Medellín y Luis observa dos perros de color negro. Y al llegar a casa, allá en Medellín, ¿sí? Allá a casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro. Por lo tanto, él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Entonces mira que a partir de particularidades, casos que le pasa a la persona, al observador, pues él establece una ley, por así decirlo. Entonces eso es inductivo, ¿sí? Es como, lastimosamente, por decir, hay un ejemplo acerca de esto, pero es la verdad un mal ejemplo, ¿no? Cuando dicen los colombianos, ¿cierto? Los colombianos, porque un colombiano ha hecho daño en alguna parte y dos colombianos han hecho daño en una parte, entonces todos los colombianos hacen daño a la parte que va. No, ¿cierto? Eso es una manera errónea de inducir, ¿sí? Ese es un buen ejemplo para que comprendamos lo que es inductivo, pero pues obviamente sería un mal ejemplo por la parte por la parte social, ¿no? De la cual nos está inmerso pues el ejemplo. El deductivo. Dice, Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Sí? Mira que aquí ya establece una ley, un comportamiento de Hernán, ¿cierto? Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Y hoy es viernes. Entonces, él saldrá a bailar con sus amigos. ¿Ya? Bueno, entonces eso es deductivo. Tengo otro caso para ustedes. Miren este. En este momento, yo no lo voy a leer, sino que vamos a hacer una especie de lectura mental en este momento, ¿sí? Les doy unos segundos para que lo lean. Yo también voy a hacer silencio y vamos a analizar. Bueno, entonces dice que Ana María es acusada, ¿no es cierto?, de lanzar un cuerpo por la ventana de un piso octavo y asegura, ¿cierto? Seguramente los fiscales aseguran que el cuerpo tardó 5 segundos en caer. Entonces un detective dice, a ver, voy a analizar esto, voy a analizar esta situación. Entonces, él hace el siguiente razonamiento.
Mire que él hace la prueba, entonces, con dos objetos, con un piano y un florero. Y el piano tarda 3 segundos y el florero también. De acuerdo a la situación anterior, la conclusión más acertada en el informe que presenta el detective es ¿cuál? Vamos a ver 4 opciones, ¿sí? Y ustedes me dicen qué opción de esas va a ser la correcta, ¿ya? Pero, bueno, si de pronto no alcanzaron a leer esta parte, entonces la voy a leer. Supuestamente Ana María tiró el cuerpo y este tardó 5 segundos a llegar al suelo, es lo que dice el detective. Pero entonces el detective se ubica cerca de la ventana y él dice, después de haber lanzado unos objetos, el piano que tiré desde esta misma ventana tardó 3 segundos en llegar al suelo. Y un florero chino que había en la habitación lo lancé y también tardó los 3 mismos segundos al llegar al suelo. Y la fiscalía está diciendo que tardó 5 segundos. Bueno, vamos a ver. Entonces dice, el informe que presentará el detective, o la conclusión, digamos, que presentará el detective es A. Se induce que todo cuerpo que se lance desde esta altura tardará igual tiempo en llegar al suelo y Ana María es inocente. Ojo con el juego de palabras, ¿no? Se deduce que todo cuerpo que se lance desde esta altura tardará el mismo tiempo en llegar al suelo y Ana María es inocente. C. Se induce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo dependerá del peso que éste tenga y Ana María puede ser culpable. Y la D. Se deduce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo dependerá del peso que éste tenga y Ana María puede ser culpable. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Analicen bien, analicen bien. Si quieren los contextualizo nuevamente, ¿cierto? Entonces, hubo un crimen, ¿cierto? Están acusando a Ana María de lanzar un cuerpo 8 pisos hacia abajo, ¿cierto? Tardó 5 segundos, es lo que argumenta la fiscalía. Se contrató un detective, el detective lanza varios objetos y dicen que tardan 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, ¿sí? Y entonces la conclusión del detective, ¿cuál será? Guíense solamente si hubieran guiado por el texto, o sea, uno aquí en este tipo de preguntas no tiene que colocar el corazón, ¿no? O digamos información antes, previa que uno tenga. Únicamente guíese en el texto, ¿sí? O guíese en mis palabras, pues que en este momento ya conoce, ¿cierto? El caso usted. Lady Serpa, tienes que definirte, ¿no? No pueden ser las dos. Ojo, Clara me está diciendo es la A, María Camila me está diciendo es la B, Arnold me está diciendo es la B. Bueno, listo, vamos a mirar. La respuesta es, ¿qué creen? La A, la A. ¿Por qué la A? Muchos dijeron es inductivo, pero es la C. Pero la C nada tenía que ver, ¿sí? Que el peso de los cuerpos caía más rápido el cuerpo. No, nada tenía que ver con eso. ¿Por qué? Porque digamos, el inspector, digamos, o el detective, miró que así se lance un florero chino pesado, o así se lance un objeto más pesado como un piano, tardan los mismos 3 segundos. Entonces la conclusión era la A. ¿Por qué? Porque la conclusión digamos, del detective era, a partir de casos particulares, yo llego a la conclusión, es decir, a la generalidad, ¿sí? Entonces dice,
Con base en tiempos iguales que caen los objetos, entonces la generalización va a ser cualquier cuerpo lanzado tarda igual tiempo en caer desde una determinada altura. Y por lo tanto, Ana María es inocente. El razonamiento es inductivo. El razonamiento es inductivo. ¿Ya? Bueno, para los que colocaron A, perfecto. ¿Sí? Y para los que colocaron la B, no se dejen engañar. Recuerden la diferencia de los razonamientos. Una cosa es inducir, ¿cierto? O sea, de casos particulares a lo general. Y otra cosa es deducir de un caso general va a lo particular. Bueno, siguiente. Este ejemplo me gusta mucho colocarlo, la verdad, chicos. ¿Sí? Espero que le coloquen mucha atención. Y ya nos queda un poquito de tiempo ya para cerrar la web conference. Entonces dice, Carl Sagan, famoso astrofísico de los años 90, ha realizado la siguiente reflexión. La Tierra es un planeta del sistema solar y posee vida. Es cierto. El Sol es uno dentro de los millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que solo en nuestra galaxia habría miles de planetas que alberguen vida. Miles. Imagínense las tan variadas formas de existencia, no solo en base a carbono como nosotros, sino, por ejemplo, en base a silicio. ¿Ya? Él está hablando de la Tierra y que en la Tierra hay vida y que hay millones de estrellas y que por lo tanto hay millones de planetas que posiblemente alberguen vida. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Prácticamente. Ahí está Carl Sagan. Un periodista, dice, después de entrevistar atentamente a Carl, piensa que de acuerdo al tipo de razonamiento, un encabezado para su noticia el día de mañana va a ser. El científico más carismático, Carl Sagan, induce que hay vida en otros planetas. El científico más carismático, Carl Sagan, deduce que hay vida en otros planetas. C. El científico más carismático, Carl Sagan, opina que hay más soles de los que se cree en la galaxia. Y D. El científico más carismático, Carl Sagan, dice que la vida puede generarse en cualquier entorno de la galaxia. ¿Qué creen ustedes que pueda ser la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes? No puede ser 50-50. Erika, es razonamiento, deductivo o inductivo simplemente. Bueno, hay algunos que me están diciendo hay una pelea, ¿no es cierto? Una pelea entre la A y la B, ¿cierto? Porque, a ver, si me están hablando acerca de, bueno, de los planetas, la C está descartada de una. ¿Por qué me dice más soles en la galaxia? Nada que ver, ¿cierto? Pues sí, habla de soles, pero el énfasis es en los planetas, ¿cierto? En la vida de los planetas. Y la D dice pues que la vida puede generarse en cualquier entorno de la galaxia. Eso es cierto, es una información cierta, pero la verdad no es el centro de lo que nosotros estamos planteando en este momento, o de lo que el periodista va a plantear. Entonces, entre la A y la B queda esa situación. La respuesta es, vamos a ver. El hecho de que el planeta Tierra tenga vida es un caso particular de muchos posibles casos en la galaxia. Este tipo de razonamiento es inductivo, porque va de lo particular a lo general. Claro, mira, en la Tierra hay vida. Es muy probable de que en otro planeta haya vida. Y si hay en un planeta vida, pues en muchos va a haber vida.
Por lo tanto, el razonamiento es inductivo. Se va a establecer una ley, ¿cierto? En la galaxia hay muchos planetas que tienen vida. Listo. Los que colocaron la A, excelente. Por eso les digo, chicos, o sea, lo inductivo va de lo particular a lo general. ¿Qué quería establecer el periodista? Una ley, digamos, un encabezado, ¿cierto? ¿Qué quiere establecer Carl Sagan? Quiere demostrar, pues que, bueno, no demostrar, quiere, digamos, inducir al espectador o a quien lo esté escuchando a pensar de que existe más vida en otros lados. ¿Sí? Entonces el razonamiento obviamente parte de lo particular, el caso de la Tierra, ¿sí? Y se extrapola a otros casos de otros planetas. Entonces va o es inductivo. Bueno, muy bien. No queda, bueno, yo sé que en la guía de trabajo no tienen estos dos ejemplos. Estos dos últimos ejemplos simplemente eran para ver qué tan atentos y pilosos estaban, ¿sí? Bueno, siendo las 9:26 de la noche, profesor Marlon, damos por terminada la presentación. Muchas gracias a todos ustedes, ¿sí? Estimados estudiantes, esperándonos